Amelia, primero agradecido por la entrevista y gracias de verdad por tu tiempo. Y la primera pregunta aquí en Univista, en Sin Filtro, es ¿por qué decides lanzar un partido político? ¿Es el momento? ¿Crees que realmente Cuba va a cambiar después de 67 años? ¿Qué te lleva a hacerlo? Mira, mi partido no es el primer partido político que tiene Cuba. Cuba ha penalizado, los castristas han penalizado el derecho que tienen los ciudadanos cubanos a organizarse. Pero yo sí creo que estamos en un momento clave, en un momento de inflexión, en el que el cambio pareciera que va a ocurrir de un momento a otro. Los cubanos además confiamos en que así sea y tenemos que empezar a trabajar desde ahora para el país que queremos después, porque realmente la lucha no se va a acabar cuando se derroque a la dictadura, sino que a partir de ahí comienza una nueva lucha, que es la lucha por la reconstrucción del país. Entonces, aquellos que tenemos ese compromiso, esa vocación en el proceso de reconstrucción, que anhelamos regresar a Cuba, que queremos verla próspera, feliz, con desarrollo, yo creo que desde ahora tenemos que tener unas directrices claras de trabajo, opciones, proyectos, propuestas que se le puedan presentar a los votantes, a los electores, a esos futuros electores, y que ellos puedan ir decidiendo qué proyecto o qué propuesta los representa mejor y que en esa Cuba democrática pues tenga la opción de poder gobernar. ¿Puede realmente, Amelia, surgir un liderazgo? Sé que no es el primero ni el único. ¿Puede surgir un liderazgo político legítimo para Cuba desde el exilio? Yo creo que sí. Mira, ahora más que nunca nuestro pueblo se siente cercano. Esa distancia física que nos impuso la dictadura y que a su vez venía acompañada de la invalidación del discurso de aquella persona que se ve forzada al exilio, gracias a las redes sociales, se acortó. Y ahora más que nunca el pueblo entiende que el exiliado o el emigrado, el desterrado, no solo es una persona que tiene el derecho a participar y la validez, la legitimidad de hacerlo, sino que además es la persona que más interés ha mostrado, que habiendo huido del problema, se mantiene vinculado a él y que por ende en ese proceso de reconstrucción es una pieza clave. Y te voy a decir más. En este minuto Cuba está transitando por un proceso de una consulta que está llevando a cabo un medio independiente, que es el Toque, y a esta encuesta que yo no solo le he dado promoción, sino que además he tenido la oportunidad también de consultar en tiempo real sus resultados, te indican que los cubanos, tanto de afuera como los de adentro, se sienten hoy más cercanos, más vinculados, más involucrados, y el cubano de adentro reconoce el papel fundamental del cubano exiliado en el proceso de transformación del país y agradece ese compromiso que tiene, no lo ve como una imposición del de afuera hacia el de adentro en hacer cambios, sino que tanto el de afuera como el de adentro está alineado en la idea de que el país necesita modificaciones. Entonces, a pesar de los intentos del castrismo por mantenernos separados, no lo están consiguiendo. Muy por el contrario. Fíjate, ¿qué tan viable? Te quiero hacer varias preguntas y te pido, porque sé que es muy Sí. tarde en la noche en donde te encuentras. ¿Qué tan viable es construir un proyecto político? Ya vamos a hablar del mismo. Un proyecto político sin esa presencia directa en la isla. Yo también soy exiliado venezolano y uno va perdiendo a veces la distancia, la dimensión. Te lo pregunto por ello. Mira, yo salí de Cuba hace muy poco tiempo. Yo salí de Cuba hace 2 años y mi activismo comenzó en Cuba incluso antes de que yo pudiera detectar siquiera que lo que estaba haciendo era activismo político, porque yo hacía quejas que estaban asociadas sobre todo a el contexto social. Y eso generó un nivel de engagement entre las personas del país, incluso los que estaban afuera conmigo, que ha sido un proceso, yo creo, muy bonito en el cual además ellos me han visto crecer. Pero además no soy la única. Y por otra parte, este partido, aunque tiene sus bases fundacionales y la mayoría de sus miembros iniciales están fuera de Cuba, no solo es que vinimos hace muy poco tiempo, sino que además tendremos células dentro del país. Y ya tenemos incluso personas con las que desde antes estábamos trabajando a través de mi organización Ciudadanía y Libertad,
que son ciudadanos con un alto civismo, un alto compromiso, que querían participar y que ahora también van a poder agruparse y que por supuesto por temas de seguridad evitamos mencionar sus nombres a menos que ellos mismos públicamente quieran hacerlo, pero bueno, nosotros cuidamos su integridad porque sabemos que esta fiera de la dictadura está mortalmente herida y evidentemente los va a atacar con todo. Pero no va a haber esa desconexión, o sea, no es un proyecto político que va a existir exclusivamente en el exterior del país. Y además yo creo que si algo entienden los cubanos es que la forma en la que pudimos concebirla fue esta, no por decisión propia, sino por la imposibilidad del sistema que establece en la Constitución del 2019, en el artículo 4 y el artículo 5, el no reconocimiento de otros grupos políticos, de otros partidos políticos, lo impide. Además, nosotros tenemos una larguísima lucha de héroes, de cubanos que han tenido que establecer sus proyectos políticos en el exterior por la misma razón. El mismo José Martí, el Partido Revolucionario Cubano, que era el partido de José Martí, se fundó para la organización de la guerra necesaria y se hizo en el exterior. Y siempre trabajó desde el exterior porque no tenía la opción de hacerlo dentro de Cuba. Entonces, esto no es algo que nos tome por sorpresa. Así es. Mira, ¿qué te hace a ti cambiar del activismo político, dejar la lucha y dar este paso? ¿Cómo me lo pudieras contar? Ay, ¿qué hace cambiar a un ser humano si no son las circunstancias? Mira, todo está en constante cambio. Hace 4 años, cuando yo empecé a hacer mis primeras denuncias, lo último que yo me hubiese imaginado era que iba a estar ahora en una entrevista contigo, sentada en Madrid, lejos de mis padres, hablando de un cambio radical para mi nación con la constitución, ¿no? La fundación de una propuesta política. No me lo hubiera imaginado porque era una madre devota, una trabajadora, una intelectual, pero las circunstancias te obligan a tomar determinadas decisiones. Cuando tú vives en una dictadura tienes menos opciones que el resto a decir voy a ser apático ante la política. Si bien yo considero que todos deberíamos tener una actitud hacia la política y todos deberíamos participar, cuando vives en dictadura eso casi es impositivo, porque tú tienes que aprender a defenderte. Como mismo evolucioné de esa madre devota a una activista por los derechos humanos, por las constantes violaciones de derechos humanos que he visto en mi país, motivada por supuesto por la empatía, pero también por haber sufrido en carne propia el asedio, la intimidación, la amenaza, el descrédito, hasta el exilio. Hoy te digo que no se puede continuar diciendo vamos a organizarnos, esto puede funcionar, no podemos seguir emitiendo ese discurso de optimismo que no viene respaldado de propuestas claras, de proyectos sensatos, de ideas, de decirle a la gente esto es lo que hay, esto es lo que yo puedo ofrecer. Y si tú sientes que te puedes identificar con eso, partiendo de la idea de que no soy yo sola, sino que es un grupo de personas, que es perfectible, que es cambiable, si nosotros empezamos a traer eso sobre la mesa, primero estamos legitimando lo que es la oposición, que el régimen siempre ha querido invalidar, por una parte, y por otra parte estamos diciendo existe un camino hacia la democracia y lo podemos construir entre todos. O sea, no podemos seguir denunciando sencillamente las violaciones, denunciando la existencia de una dictadura y quedar tan tranquilos hasta que llegue el momento de entonces tumbar a la dictadura y ver cómo nos organizamos. Nosotros tenemos que optimizar ese tiempo. Ahora es el momento de trabajar para el día siguiente, ojo, sin desechar todas las tareas que como activista me acompañan, sin dejar de abogar por la libertad de los presos políticos, sin dejar de manifestarme por las violaciones de derechos humanos, por la falta de libertad de expresión, por las carencias que sufre el país. Es que eso lo podemos hacer y además tiene que ser el discurso que prime ahora, pero trabajar en las bases sólidas de la Cuba democrática que queremos, eso también lo podemos ir haciendo, nadie nos lo puede impedir, solo nos los está impidiendo los dogmas originales que te imponen las dictaduras. Por ejemplo, el hecho de que tú creas que hacerlo va a enviar una señal al mundo de soberbia o de prepotencia. Nosotros tenemos que empezar a normalizar la democracia. Lo normal es que las personas quieran hacer carrera en la política, lo normal es que las personas quieran participar, lo normal es que las personas quieran organizarse, lo normal es que si tú tienes vocación de servicio, tú se lo digas a los demás y le des la alternativa, la opción de que te puedan elegir o de que elijan a otro. Eso es lo normal.
Claro, y el tema viene, yo como venezolano viendo también la carrera política y de elecciones que tienen el liderazgo de María Corina Machado cuando no se ha terminado la dictadura, entonces uno pone en entredicho algunas preguntas. Y ahí te pregunto, porque quiero que me hables de dos cosas fundamentales. Lo que tiene que ver el Partido Liberal, las bases de lo que está proponiendo el Partido Liberal ortodoxo cubano, frente a lo que pueden ser otras ofertas que han pues puesto en la mesa algunos otros cubanos y que no han llegado a buen término. Y bueno, tú hablas de derecha y de libre mercado. ¿Cómo se traduce eso frente a una crisis tan pasmosa que vive el cubano después de 67 años? Mira, es bueno que tú hagas esa pregunta porque también hay mucho temor, ¿ok? Los cubanos tienen Mm, mucho temor y por mucho tiempo han sentido mucho temor. Los cubanos sienten que el libre mercado viene acompañado de la brutalidad de quedar desamparados. Y no es así. O sea, yo abogo porque el individuo tenga muchísimo más protagonismo y menos dependencia del Estado. ¿Por qué? Porque yo provengo precisamente de un país donde el Estado te ha creado muy dependiente de él precisamente para poderte chantajear con gratuidades que hoy existen en el mundo entero y que no impiden que las personas puedan tener plenitud, desarrollo, generar riquezas. Entonces, Cuba necesita generar riquezas. Ahora, fíjate, mi partido se concentra en la Cuba que viene tras el proceso de transición. Bien, un proceso de transición que además está contemplando que el país tiene un Estado fallido, que tiene una crisis humanitaria, que es mucho más que una crisis económica. Cuba tiene una profunda crisis humanitaria y eso, por supuesto, implica que durante un periodo de transición vaya a haber un grupo de garantías ciudadanas para que poco a poco podamos ir estableciendo esa independencia del individuo, ese generar riquezas, esa aparición de una propiedad privada fortalecida, con leyes también que la protejan y que protejan también a la persona que está trabajando. Entonces, en ese proceso de transición será que se crearán las bases y en ese sentido, hasta este minuto, nosotros no nos vemos. De hecho, hay otras propuestas que te hablan de un gobierno transicional. Yo creo incluso que Cuba va a necesitar de mucho apoyo internacional durante ese periodo. No sería además la primera vez que tendríamos ese apoyo. Tras el fin de las guerras de independencia de nuestro país, nosotros también tuvimos un proceso de transición que vino acompañado de los Estados Unidos precisamente por el deterioro que tenía la nación. Entonces, ese temor que nosotros tenemos hoy, que le tenemos muchos temores, porque es un país que tienes que construir de cero, ¿no? Ese temor, los cubanos lo que sí tienen que saber es que no van a estar desamparados. De hecho, los cubanos ahora mismo no están desamparados. Cuba recibe ahora mismo más ayuda humanitaria de la que jamás había recibido y recibe más ayuda de los Estados Unidos que de la Unión Europea. Por sorpresivo, vaya, por sorprendente que nos pueda resultar, hay un reconocimiento de que el pueblo está pasando por una profunda crisis humanitaria y no se va a dejar a las personas sencillamente morir. Ese es el discurso que quiere vender el castrismo y no es así. Todos los procesos serán paulatinos. ¿Por qué sí creo en las leyes del libre mercado? ¿Por qué creo? Porque creo en el individuo. Yo creo que la persona, yo creo en las fortalezas de las personas para generar riquezas, creo en la individualidad, creo en la participación y además creo que mientras más dependientes te hacen los estados, lo que están buscando más que todo es comprar tu lealtad. Y no lo soporto, lo detesto, es algo que detesto. Me gusta que las personas tengan la posibilidad de vivir decorosamente de su salario o que generen ellos empleo, que es tan valioso, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de libre mercado, por eso estamos hablando de una tendencia a la derecha, pero no quiere decir que estemos pensando en abandonar al país en un momento en el que está sencillamente colapsado. Sí, no dejar el activismo, seguir trabajando y esperar el mejor momento. Fíjate, mencionas el pensamiento martiano como base, ¿no? ¿Cómo Sí. evitas, Amelia, que se quede esto en un discurso simbólico y lo conviertas y lo puedas convertir en políticas concretas reales de gobierno? Mira, José Martí, yo siempre digo que ojalá José Martí hubiera sobrevivido a las luchas por la independencia de Cuba, porque hubiéramos estado contando otra historia.
De hecho, creo que lo que más une a las personas que se están integrando alrededor de este proyecto es ese principio martiano de centrarnos en los humanos, de centrarnos en el ser humano. Entonces, no creo bajo ninguna circunstancia que Martí se vaya a volver un discurso de demagogia, porque además, si te has estudiado o el que se haya estudiado los discursos del apóstol, algo que Martí elogiaba muchísimo era el desarrollo. Todo lo que guardaba relación con el desarrollo, Martí lo admiraba. Y eso, precisamente porque significa beneficio, confort, estabilidad para el ciudadano, es la base de nuestro partido. Yo creo que hemos malutilizado, o los comunistas han malutilizado los discursos martianos para vender una falsa solidaridad al mundo cuando te dicen, por ejemplo, que patria es humanidad y se les olvida que la palabra humanidad proviene de hombre y que la patria no es otra cosa que aquellos que la integramos. O las veces que nos han dicho que cultos para ser libres, como diría José Martí, pero entonces después te encuentras que la mayoría de los que apoyan son verdaderos analfabetos porque no tienen un razonamiento propio. Yo creo que potenciar la idea del pensamiento crítico es una manera de rendirle homenaje a Martí. Potenciar el desarrollo de nuestro país con lo que son sus verdaderos activos, con lo que es su verdadera riqueza, es una manera de honrar a José Martí. Establecer la libertad del individuo, hablar sin tener ningún tipo de tapujos ni compromisos, hablar con total libertad, con total responsabilidad, sinceridad, es una manera de honrar los principios martianos. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento humanista centrada en el hombre, con derechos, estableciendo un estado de derecho, como lo hubiera soñado José Martí, es una manera de decir, mi partido sigue esos mismos principios. Amelia, en medio de todas estas tensiones que hay, los señalamientos, lo que se ha venido diciendo, los preparativos que tiene el castrismo para enfrentar a lo que pudiera ser una avanzada muy parecida a la de Venezuela el 3 de enero, tú particularmente crees, rechazas cualquier intervención externa o reconoces que es el mejor escenario posible? Mira, poco importa realmente lo que a mí me gustaría que pasara. Más Ujú. bien importa lo que le gustaría al pueblo de Cuba que pasara. Si hoy yo te puedo enseñar los resultados de las encuestas que se están haciendo dentro de Cuba, donde además el 58% de la población está dentro del país, tú verás que te dirán que salir del castrismo por cualquier vía posible es para ellos lo más importante en este minuto. Y eso envía la imagen clara de que una alternativa como lo que pasó en Venezuela, los cubanos no la desechan. Ahora, el conflicto realmente parte de la idea de que a diferencia de Venezuela, donde había un dictador al cual extraer, en el caso de Cuba lo que hay es un títere. Entonces ya ahí hay un conflicto. ¿A quién se llevarían? Creo que quizás por eso es que los cubanos depositan sus esperanzas en que con la presión externa debe haber un debilitamiento del sistema que permita un paso hacia una transición democrática sin necesidad de una operación militar. Lo que sí es una realidad es que ya no le pueden vender al mundo, como han intentado hacer, que una opción a partir de una extracción quirúrgica es lo mismo que una invasión militar, porque en el caso de Venezuela vimos que no fue así. Y además no existió ese daño colateral como resultado de la muerte de civiles en masas que ellos también han estado intentando venderle al pueblo de Cuba. Hay algo que está jugando en contra del castrismo y es que ya ellos no son quienes dominan la información. Las personas pueden informarse, pueden hacerlo a través de la prensa libre y en ese sentido te doy las gracias porque seguramente esto desde dentro de Cuba se va a ver. Y eso ha permitido que la formación del pensamiento crítico del individuo vaya cambiando y te diga, por ejemplo, no, es que cuando tú me dices que las bombas no tienen nombres y apellidos, como suelen decir, estás equivocado porque hoy existen bombas que vienen con nombres y apellidos. Lo que pasa es que tú no quieres que yo lo sepa. Entonces ya eso hace que haya una cierta validación de todas las alternativas posibles. Aún así, yo creo que sí hemos depositado nuestras esperanzas en el hecho de que ya Cuba no tiene nada que ofrecer, no tiene nada para negociar, sencillamente una salida del poder a partir de la presión. Y además nos encantaría, te lo digo no solo por mí, sino por mi organización Ciudadanía y Libertad, nos encantaría que otros también ejercieran ese nivel de presión. Yo hace unas semanas estaba en Bruselas reunida con el Parlamento Europeo
video con el Servicio de Acción Exterior y yo les decía a los eurodiputados y les decía a los parlamentarios, nosotros queremos que ustedes tomen una postura clara en favor del pueblo de Cuba y eso significa, por ejemplo, suspender toda forma de financiamiento a la dictadura, creyendo que ustedes están beneficiando económicamente al pueblo de Cuba, porque no es real, no es cierto. Tomen una postura clara. Si están violando derechos humanos, pues tenemos que suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación, porque no estamos jugando con las mismas cartas. Ustedes juegan con cartas democráticas y ellos abusan de derechos humanos y bueno, derechos civiles y políticos. Entonces, pues nada, creemos que esa pudiera ser la alternativa, pero no creo que el pueblo esté desechando cualquier otra forma. Amelia, pero bueno, veo que tienes una posición. Yo también como periodista soy venezolano. Estoy bastante de acuerdo en que ya como pueblo no podíamos solos. Y eso lo entendimos ahora y el 3 de enero fue una gran lección para todos. Si tuvieras a Díaz-Canel al frente, ¿qué le dirías? Le diría que está a tiempo de salvarse. Aunque le parezca increíble, Díaz-Canel todavía está a tiempo de largarse y sencillamente salvar su vida con eso. Porque no creo que el pueblo de Cuba, llegado un momento de mayor sensibilidad, tenga ningún tipo de consideración con Díaz-Canel. No porque creamos que Díaz-Canel es el causante de los problemas que tiene nuestra nación, pero sí es cierto que él los ha agudizado y ha ayudado a esa dictadura familiar que es los Castros a mantenerse en el poder. Díaz-Canel es muy ingrato, es un ser muy ingrato, muy ambicioso además, y el pueblo lo desprecia profundamente. Y te digo que es ingrato porque tiene nuestro mismo origen humilde, o sea, conoce lo que es estar en la posición de pérdida y aún así no se ha puesto del lado del pueblo de Cuba. Él y otros líderes tienen que saber que los cubanos vamos a ser implacables en la búsqueda de la justicia por todos los delitos que han cometido. Si bien nosotros nunca creímos en él, no es una persona carismática, particularmente carismática. Si bien no fue seleccionado por nuestro pueblo, yo creo que lo que sepultó su vida política, además del hecho de pertenecer al Partido Comunista, que es profundamente impopular, fue el hecho de que llamara a las calles a golpear a las personas el 11 de julio. O sea, poner a un cubano en contra de otro en un momento de tanta sensibilidad, no solo en Cuba, sino en el mundo, porque estábamos atravesando la pandemia, con tanta miseria, con tanta hambruna, con tantas dificultades. El haber hecho eso sepultó para siempre la imagen de Díaz-Canel. Tanto es así que, bueno, nosotros lo conocemos con un epíteto nacional bastante degradante. Y para mí, él está en el minuto de elegir huir. Yo creo que él todavía no ha entendido que él está en esos minutos finales de huir. Lo mismo que hacía Maduro, literalmente. Maduro se sentía muy omnipotente, muy omnipresente y al final eso le pasó la cuenta. Las personas tienen que saber cuál es el momento de rendirse. Este es el momento de él. Amelia, me quedan 3 preguntas, pero una, fíjate que cuando uno se enfrenta a este tipo de proyectos, tiene que también darle la cara a las críticas. Yo buscando tu teléfono, cuando en el canal me dicen hay que buscarla porque lanzó, alguien me responde y me imagino que sí habrá muchas críticas y me escribe lo siguiente, y quería tu lectura a ver cómo vas a enfrentar esto, ¿no? Me dice, es una María Corina Machado muy mediocre, pero tiene arte para engañar a tontos incultos políticamente. ¿Cómo se prepara Amelia Calzadilla para la crítica que le va a llover a partir de ahora? Mira, yo llevo 4 años bajo fuego cruzado. Primero era una simple madre y no me perdonaban que fuera sencillamente una madre. Tenía que ser obligatoriamente una opositora. Después me fui del país y entonces era una desertora porque estaba abandonando cuando otros tantos lo habían hecho por disímiles vías y por otras razones, pero no me lo perdonaban porque ya yo era una figura pública en ese momento, me gustara a mí o no. Luego decido integrar ciudadanía y libertad y entonces me han hecho acusaciones de todas las naturalezas. Estoy acostumbrada a la crítica. La crítica no me quita el sueño. Qué bueno que los cubanos finalmente estamos empezando a tener ese deseo de interactuar en el plano político y no en otras tonterías que normalmente nos ponen delante de nosotros. Que me comparen con María Corina me parece sencillamente abrumador e injusto hacia María Corina, porque es una mujer que me supera
en tantísima experiencia en desarrollo político y demás. Pero bueno, es normal que tengan una opinión sobre mí en el plano de figura pública. Voy incluso a enfrentar las críticas que le hagan a mi propuesta de proyecto político. Sé que eso viene, no sería la primera vez, no me quita el sueño tampoco. Quiero Cuando, decirte algo. ujú, Yo creo que en un contexto como este, donde hay tantas alternativas para elegir, porque hay incontables opositores y activistas llevando a cabo proyectos políticos adelante, lo peor que te puede pasar es que te ignoren, no que te mm, critiquen. Si yo estoy en el centro del debate y mi proyecto político es objeto de debate, significa que se lo están estudiando, primero. Segundo, significa que estamos impartiendo una cultura cívica que los cubanos normalmente no tenían. Y tercero, significa que es un proyecto perfectible, porque con cada crítica yo sabré cómo lograr que sea una mejor propuesta y me esforzaré porque sea una mejor propuesta. ¿Sabes cómo no pasaría nada de eso si pasara desapercibida? Entonces, qué bueno que haya tanta crítica, que no pase el proyecto político por algo desapercibido en un contexto donde hay cubanos grandiosos haciendo propuestas muy buenas. y eso Solo eso viene, puedo decir. ahora sí te prometo, son las últimas dos preguntas. Eso viene de una crítica que se le hace al cubano, que está muy dividido. Lo escuché bastante en el evento que hubo en Bayfront Park. Mucho del liderazgo cubano-americano lo decía, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. ¿Tú crees que de allí venga? Porque también habrá y hay señalamientos que dicen que tú fuiste preparada por el régimen, que eres parte del régimen, que estás financiada por el régimen. Eso será parte también de las críticas que enfrentarás. Ahora viene la paranoia. O sea, si algo nos caracteriza es la paranoia. Yo creo que el régimen es muy clasista y además selecciona muy bien los movimientos para crear campañas difamatorias en contra de las personas. Y a veces hay tontos útiles que le sirven a ese juego. Distinto a otros activistas dentro de Cuba, yo, por ejemplo, no enfrenté penas de privación de libertad, aunque me había manifestado abiertamente en contra de ello varias ocasiones dentro de Cuba, pero sí sufrí otras formas de amenaza, de intimidación, pérdida laboral. Ahora, la selección de cuál es el tipo de castigo que te van a imponer tiene como esa dualidad de decir, voy a infundir la idea de que esta persona puede trabajar para mí. Además, yo trabajaba dentro de Cuba, entonces muchas personas han utilizado eso para decir que yo tengo una afinidad con el Partido Comunista que no tengo. Nunca fui militante del Partido Comunista y si lo hubiera sido te lo hubiera dicho y te hubiera dicho soy una decepcionada y no pasa nada, porque hoy en Cuba hay personas que integraron el Partido Comunista y están profundamente decepcionados y están girándose hacia la arista completamente contraria. Yo lo que te digo es que el debate a mí me gustaría que fuera alcanzando el grado de madurez de centrarse más en la crítica a la propuesta y no la crítica al individuo. Porque hay un punto en el que deja de ser libertad de expresión y pasa a ser libertad de agresión. Pero bueno, creo que en algún punto llegaremos ahí también. Eso también es resultado del daño antropológico que todos sufrimos por haber vivido en una dictadura que se encarga de desacreditar a las personas. Y la vivo yo también como venezolano desde el ejercicio periodístico y también a la Exacto. crítica al liderazgo, que soy bastante crítico como periodista y como venezolano. Hablo del venezolano. La Ahora última. mañana sales criticándome y a mí me da un parraque. Exacto. Bueno, no te conozco y sería injusto sin conocer. Cuando te conozca y vea, a mí me gusta mucho contrastar, Amelia, son hechos, por lo menos. A veces las Sí, críticas que yo le hago al liderazgo político, tú hablas de María Corina Machado, es en el sentido de que en algún momento decía algo, ahora ya no es, por lo menos ir a elecciones con una dictadura, por eso te pongo el ejemplo, no lo haría nunca, termina yendo a elecciones con dictadura, ¿sabes? Entonces, para mí, como venezolano, como ciudadano y como periodista, ujú. eso me lleva a hacer unas críticas duras. Ojalá que no me toque hacerlo contigo desde el mundo del periodismo, porque no soy cubano, aunque trabajo desde hace muchos años aquí en este Seguro que espacio. también lo vas a hacer porque hay una realidad. Todo está en constante cambio y a lo mejor las circunstancias que en algún momento no contemplamos y dijimos, esto es un patrón, eh, a lo mejor necesitamos flexibilizarlo porque el contexto te obliga a flexibilizarlo. Si tú me hubieras preguntado hace 4 años a mí, ¿necesitamos ayuda de los Estados Unidos para evolucionar en el contexto político cubano? Y te hubiera dicho, no, somos lo suficientemente autónomos para resolver esto solo.
Hoy te digo con un mayor conocimiento de la crisis humanitaria que enfrenta mi país, que como no recibamos apoyo internacional, yo creo que nunca vamos a salir de esto, porque el cubano ha probado toda forma de protesta y la dictadura lo único que hace es reprimir. Ahora ya me obliga a hacerte la penúltima pregunta, porque en base a ello, una de las cosas que decía María Corina Machado era que nunca se iba a rodear de la casta política corrupta de la oposición y Ujú. ha estado haciendo trabajo con ella. ¿Tú lo harías, Amelia? ¿Te reunirías con aquellas personas que tienen probada y dudosa reputación para conseguir tu aspiración política? No, ¿por qué? A ver, una cosa es que yo desconozca el antecedente de una persona con la que me esté reuniendo y ojo que seguramente en algún punto todos pecamos de ingenuos. Eso puede pasar. Yo no conozco a toda la oposición cubana. Eso es una realidad. Yo llegué hace muy poco tiempo a la oposición, hace solo 4 años, pero no me sentiría cómoda con personas que tengan de forma demostrada, no con mera difamación, pero con personas que tienen demostrado hechos de corrupción, no, porque al final hay algo muy claro, el que a buen palo se arrima, buena sombra le cobija, pero cuando te reúnes con un árbol que no te da buena sombra, pues te estás perpetuando tú también una imagen negativa frente a un pueblo que tú tienes que convencer de transparencia, ¿eh? Porque algo que ha Una, caracterizado a nuestros políticos es la corrupción. una respuesta muy inteligente. Amelia, ahora sí, ¿por qué los cubanos deberían creer en tu proyecto cuando tantos otros, probablemente hasta parecidos, no han logrado cambiar nada? Creo que esa es la pregunta más difícil de todas las que me has hecho. Y yo he sido comercial, pero no sé si me siento bien de vender esta propuesta al mundo. Mira, yo creo que los cubanos, más que creer en este proyecto, tienen que creer en que ellos mismos pueden reconstruir ese país. Yo creo que lo que me ha unido al pueblo de Cuba es que paso a paso ellos han ido viendo mi evolución y no solo la mía, sino la de las personas que integran este proyecto. Nuestra determinación en querer cambiar el país, nuestra voluntad de hacerlo y, ¿por qué no?, también nuestra capacidad, todas diferentes, ¿no? Porque esto es un equipo, todos con sus propias capacidades. Compararnos hoy con los que ellos tienen sería prácticamente surrealista, porque lo que el cubano tiene ahora mismo no es una propuesta de gobierno, es directamente una dictadura demoledora, abusadora, que ha acabado con nuestra nación. Entonces, contra cualquiera de ellos, evidentemente, yo saldría triunfante de cara al pueblo de Cuba. Ahora, la pregunta es, contra otros que también tengan esos proyectos políticos. Yo creo que más que todo deberíamos esperar a que llegue ese momento, que cada quien tenga su propio proyecto y lo pueda enseñar, lo pueda mostrar. Y entonces ya ahí yo puedo convencer desde la óptica de que ellos tienen que saber que en mí radica sobre todo la idea de un país que tenga un desarrollo claro, que Cuba lo pueda alcanzar, que yo creo en las capacidades del cubano, yo creo en el derecho al retorno, yo creo en los estados de derecho, yo creo en la ley y que nada está por encima de la ley. Que el día que nosotros tengamos un país con esa separación de poderes y que nadie esté por encima de la ley, donde se tenga en cuenta todas las voces y se escuchen a todas las personas con respeto, porque hay que aprender a respetar y ser respetado también, yo creo que tendremos una mejor nación. Por demás, yo creo que este proyecto tiene muy claro, tiene muy bien identificado cuáles son los principales problemas que tiene nuestro país y desde ahí va a trabajar. Esas son las bases, trabajar desde los problemas que tenemos ahora. Y ese sería el Entonces, mensaje bueno, ese sería el mensaje que le deja a los cubanos dentro de la isla. total. Gracias, Amelia. Gracias por tu tiempo, de verdad. Espero no ponerme en la calle. Bueno, los periodistas siempre criticamos a los políticos, es nuestro trabajo. Así que no dudo que en algún momento Hasta ahora caigas siempre me en... he llevado bien con la prensa, a lo mejor en lo adelante ya no me veo tan bien con la prensa. Eso lo veremos. Gracias, de verdad, y te deseo toda la suerte del mundo. Y además, uno, mi deseo a la libertad de Cuba como la de Venezuela y la de Gracias, Nicaragua. Tenemos que lograrlo. Son muchos años de dolor y total. sufrimiento. Gracias, Amelia Calzadillas, por esta entrevista. Amigos, gracias por acompañarnos en Sin Filtro por Univista TV. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Miami despierta. Y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.